Vale, muy bien. Bueno, oficialmente empezamos esta serie de directos de esta semana con un fotógrafo que ha hecho un huequito en su agenda para estar con nosotros hoy. Es uno de los fotoperiodistas más importantes, uno de los grandes fotógrafos documentales. Entre muchos otros premios tiene 3 WordPress Photos, que es algo que se dice pronto, pero que no es fácil conseguir en absoluto. Y ahora hablaba con él y lleva ya 5 años, casi 5 años dando la vuelta al mundo en una moto, ¿no? Y documentando todo lo que ve, todo por los sitios por donde pasa. Y nada, nos ha hecho un huequito para estar con nosotros, para hablar de fotografía y de lo que nos apetezca, preguntar. Y os presento Walter Astrada. Aquí lo tenemos. Voy a quitar la pantalla para que lo veamos y nos veamos bien. Walter, buenos días. Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Iba a salir a una vuelta, pero nada, no. ¿Qué? Lo que decía Antonio, creo que está feo, así que me quedé aquí adentro. Pero... Sí, está el día para quedarse en casita y, bueno, qué mejor que hablando de fotografía, ¿no? Has tenido que parar el proyecto este de la moto, pero probablemente algunos no estén muy al tanto de este proyecto. ¿Qué es exactamente este proyecto de dar la vuelta al mundo en moto? Bueno, ¿En qué consiste exactamente? Bueno, básicamente consiste en eso. Sí, claro, lógicamente, pero bueno, detrás de eso hay otra, tú entiendes. Sí, no, me quería tomar un descanso del trabajo que hacía antes de prensa y documental, y entonces me iba a ir como a viajar bueno, de mochilero, ha sido con la mochila por un tiempo, y estando en Haití, usamos unas motos para movernos. Le pedí a uno de los chicos que me enseñara a manejar una de las motos, que yo no sabía usar motos, y entonces fue como esa especie de amor a primera vista con algo que haces. Sí. Y entonces fue como, bueno, voy a seguir con la idea del viaje, pero voy a ver si meto la moto en el medio, porque claro, eso trae un montón de cosas en el medio, porque tienes que aprender a manejarla. Sí. Y en mi caso me tenía que comprar una moto además. Claro. Así que digamos que todo ese proceso me llevó unos 2 años, casi 3 en total, pero más que nada no porque sea tan burro manejando la moto, sino porque tenía que terminar de cerrar todos los proyectos que estaba haciendo. Estaba trabajando en 2 proyectos al mismo tiempo, y entonces dije, bueno, si me voy a ir a viajar y después no sé si voy a volver realmente o lo que sea, pues termino, cierro todos los proyectos que tengo, y a partir de ahí pues ya voy, y de paso esos 2 años practico un poco más con la moto, ¿no? Antes de meterme en berenjenales. Y luego, cuando estaba por salir, la primera vez me invitaron a jugar fútbol, me rompí la rodilla, así que tuve que, claro, ligamento cruzado. ¿No? Así que me tuve que operar, etcétera, etcétera. Y eso me retrasó otro año. Por eso digo que son 3 años desde que empecé con la idea hasta que realmente ya me pude ir, ¿no? Ajá. Y en este viaje, ¿no? Este recorrido, ¿qué buscas exactamente? ¿Cuál es ¿Has salido con una idea de quiero hacer esto para desconectar, como has dicho, para romper un poco con eso, pero ¿buscabas algo en concreto o simplemente has dicho lo que surja? No buscaba nada en concreto. Básicamente lo que buscaba era un poco volver al origen de cuando empecé a hacer fotos. Yo empecé a trabajar muy pronto en prensa, muy chiquito. Entonces, entre que empecé a hacer fotos, cuando salí del colegio secundario, y empecé a trabajar en un diario, pasaron 2 años y medio. Entonces, claro, demasiado rápido, digamos. Y entonces el problema con eso es que luego empecé a trabajar y a hacer proyectos y eso, pero siempre en base a un tema, o no, como que realmente como trabajaba bastante, pues se me perdió un poco el tiempo, esta
posibilidad de agarrar la cámara y salir a dar una vuelta y hacer fotos, ¿no? Claro. Y luego intenté, después de 2 años, trabajar en el diario, que renuncié y me fui a viajar otra vez. Y ahí lo intenté, pero bueno, también también otra cosa, era bastante joven, entonces las fotos, tengo algunas fotos de esa parte del viaje, pero en verdad comparativamente no son buenas tampoco. Entonces, como que ahora tenía ya la experiencia de hacer mejores fotos, tenía la experiencia de haber viajado por varios países también, que eso también cuentan Claro. en la parte de organizarme, papeles, burocracia y todo este tipo de cosas. Y luego también tenía una ventaja que es increíble, que tenía todos mis casi 20 años de trabajar de fotógrafo. Entonces, eso me permite armar como una especie de pequeña estructura en el sentido de que puedo ir dando talleres a medida que voy viajando, que antes Claro. lo hacía igual, antes del viaje también. También lo hacías. Yo empecé a dar talleres hace 12 años, pero digamos que mi trabajo anterior hace que pues, yo pueda mandar un email a una escuela, por ejemplo, bueno, como contigo, y podamos organizar un taller y la gente pues también haya conocido mi trabajo antes, etcétera, etcétera. Entonces me Claro. da esa ventaja que cuando lo quise hacer la primera vez, bueno, nada, a los 10 meses me quedé sin plata y ya está. Claro. Has mencionado antes que has empezado muy jovencito y tal. Y, ¿que desde siempre has tenido claro que te gustaba la fotografía? ¿Recuerdas cuando Sí, en tu claro. cabeza ha dicho, "Buah, quiero ser fotógrafo"? ¿Recuerdas de ese momento? Sí, claro. ¿Sí? A los 13 A años. los 13 años. Sí. Yo vivía en Argentina en el 87. Bueno, empiecen a sacar cuenta, ¿no? Pero no tengo problema. En el 87 tenía 13 y había nosotros volvíamos de una dictadura bastante jodida en Argentina, ¿no? Muchos Sí. muertos, muchos asesinatos, desapariciones, etcétera. Y hubo en el 87, un año, no, 4 años después de que volviéramos a la democracia, digamos, hubo un levantamiento militar. Y entonces, pues la gente salió a la calle como a apoyar al gobierno. Y obviamente que vas, ¿no? Con tus padres o lo que sea. Y, y yo recuerdo haber estado participando como en una marcha que había y era muy chiquito igual, ¿no? Pero digo, estás ahí, como vas, participas. Y luego a fin de ese año hubo una muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. Había muchas fotos de toda esa situación. Entonces fuimos a dar la muestra de fotos y me pasó casi lo mismo que con la moto, ¿no? Es como, wow, es lo que quiero hacer, Es lo que quiero básicamente. hacer, ¿no? Lo tuviste claro. Sí, y entonces a partir de ahí, pero claro, a los 13 a tu madre le dice que quieres ser fotógrafo y que quieres ir a cubrir, no, mira esta foto que están los tanques y no sé qué, quiere hacer fotos, te mata. Entonces, obviamente me lo guardé y yo estudié en la escuela secundaria mecánico, para ser mecánico de aviones, entonces también cuando terminé el colegio había una especie de becas para los mejores promedios, etcétera, etcétera, y entonces con eso empecé a trabajar directamente. Entonces tenía no sé, con 18 años, por ahí, 18, 19, tenía un trabajo en el cual cobraba bastante bien y con eso me podía comprar mis cámaras de fotos y podía hacer lo que quería. Entonces, básicamente ahí mi madre tampoco me podía decir nada, ¿no? ¿Qué te va a decir? Claro. No puedo hacer fotos, es como, ya soy Claro. independiente Ya, económicamente, claro. no dependo de económicamente de ti, así que puedo hacer lo que quiera. Entonces empecé a estudiar fotografía y hice un curso de fotoperiodismo sin saber usar la cámara de fotos tampoco. Es un poco como lo de la moto, o sea, hago cosas Sí. y voy aprendiendo Y vas a medida aprendiendo que voy sobre el terreno, ¿no? todo el terreno, sí. Y luego con ese portfolio entré a otra escuela, a la de la Asociación de Reporteros Gráficos, por otro año, y ahí al final del curso daban unas especie de pasantías para ir a los diarios, y a mí me tocó en La Nación, y ahí tuve la oportunidad de conocer al editor, etcétera, etcétera, y después, ahí no me quedé a trabajar, pero seguía haciendo mis fotos para tener un portfolio, y a los 6 meses u 8 había tomado la decisión de que me iba a ir de Argentina, y lo fui a ver otra vez para que me mirara el portfolio y me
me lo controlara, me ayudara a armar algo. Y entonces el tipo pues me dijo, bueno, si quieres te tomo una prueba y te quedas a trabajar aquí. Wow. Así que me tomó una prueba y me quedé a trabajar en el diario un par de años. Qué Sí. bien. O sea que Digamos que es realmente, un poco de suerte y un poco de suerte buscada, ¿no? O sea, sabes lo que claro, quieres hacer. es que Tenés, la suerte se claro, busca toda realmente, ¿no? sola no llega, pero bueno, también es justo. Yo creo que un poco el secreto es saber exactamente qué te gustaría hacer. Entonces, a partir de lo que te gusta hacer, vas Ya. armando como la estructura, vas haciendo vas haciendo fotos o buscando tu línea de trabajo. A mí me pasa a veces que doy talleres y pregunto a la gente, ¿por qué quieren ser fotógrafos? Y hay un silencio así sepulcrar en la sala y es como, está muy difícil que hagas algo si no sabes por qué lo quieres hacer, ¿no? Está Entonces, claro. creo que a veces es la primera pregunta que deberíamos hacernos, me parece. Eso me lleva a hacerte una pregunta que probablemente te la han hecho miles de veces, probablemente. Bueno, estoy seguro que te la han hecho miles de veces, pero yo quiero hacértela por la sencilla razón de que ahora mismo aquí conectado hay bastantes alumnos de la escuela que han estado o que están actualmente estudiando aquí y creo que puede ir bien que nos contestes a esto, ¿no? Que nos des tu opinión. Mm, Tú has dicho bueno, lo primero que tenemos que saber es por qué queremos ser fotógrafos, pero ¿qué crees que deberíamos tener como fotógrafos? O sea, ¿cuál crees tú que es la cualidad, si es que se dice así, Sí. disculparme No, mi no. uso del lenguaje inadecuado si es el caso, ¿cuál crees que es la cualidad que debería tener un fotógrafo independientemente de la disciplina a la que se dedique? Pero después te preguntaré en el fotoperiodismo, me imagino cuál es tu respuesta, pero en general, ¿cuál crees que debería ser la cualidad que debería tener un fotógrafo o una fotógrafa para dedicarse a la fotografía? Ok, si es fotoperiodismo documental, bueno, los otros días que hice una charla con Dani Cáceres Sí, salió esto, sí, pero si es fotografía en general, digamos que en la cual no tiene que entrar en todo eso, que luego lo hablamos si quieres. No, básicamente que te apasione, o sea, pero por otro lado también creo que a veces, pero es que la otra palabra que luego si quieres me haces la pregunta, si queda exactamente contestada con esta pregunta, creo que debería estar en cada una de las etapas de nuestra vida, básicamente, no solamente si hacemos fotografías, sí, si hacemos en cualquier todo, cosa en general, ¿no? está claro. Pero en cuanto a fotografía en general es que realmente te apasione, o sea, yo, pero no solamente en fotografía, en cualquier cosa que hagas. O sea, hacer algo porque sí, para mí es como, es algo que no entra en mi forma de, de- de vivir, básicamente. O sea, por Ujú, ejemplo, me preguntan, ¿hasta cuándo vas a viajar en moto? Pues hasta que me aburra. O claro, sea, digo, cuando no quiera viajar más, dejaré de viajar, aunque o hubiese dejado de viajar a los 6 meses y veía que en verdad no era lo que quería hacer. Por eso sigo viajando tranquilamente como estoy viajando ahora en la moto, ¿no? O sea, porque en verdad es lo que me siento muy bien haciéndolo, me gusta lo que hago, voy haciendo fotos y ahí vuelvo otra vez a una pregunta, no la terminé de responder del todo, voy fotografiando lo que me llama la atención, básicamente. claro. Y en cierta forma también es como completar la foto entera, por decirlo de alguna forma, porque tengo como toda la parte más violenta del ser humano, pero también todavía tenemos algunas cosas buenas como raza que ahí a veces te las replanteas si realmente Sí, las tenemos no, o no, no, pero creo que a veces eh, tenemos todo eso, ¿no? O sea, tenemos como el, el- sí, como que a veces hacemos cosas porque hay que hacerlas, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar como seres humanos en general para muchas cosas. Entonces creo que en fotografía es exactamente lo mismo, realmente te apasiona, mm, digo, porque, por ejemplo, a tomar un avión, irte a no sé dónde, hacer fotos,
es porque realmente lo quieres hacer. O sea, yo no me como 12 horas de vuelo para ir a hacer algo que no... Que no te guste, que no te llama, claro, solo por hacer. Por eso, Yo, claro. yo, yo añadiría también compromiso, ¿no? Bueno, pero va por eso. Si es algo que te gusta hacer a ti, al Mm, final te comprometes a hacerlo. O sea, es claro, parte o sea, y después hay otro, un pequeño como desajuste en el cual a veces se piensa que todo entra por ósmosis, ¿no? Es como que me compro, hay un chiste, unas caricaturas que hacen chistes de fotógrafos y hay una que es muy buena, en verdad hay un señor que se compra una flauta y entonces dice, me compro una flauta, y entonces hay otro que se compra una cámara de fotos y dice, yo soy fotógrafo, ¿no? Entonces, claro, hay como toda una disciplina y entonces uno es el comprador de flautas, todavía no sabe tocarla, la compró, la va a aprender a tocar, pero tiene que tener como un proceso de aprendizaje, de errores, de cometer errores, de jugar, etcétera, etcétera, hasta que salga un sonido bien de la flauta. Pues no, lo mismo con la cámara de con fotos, la no es que te fotografía. una cámara de fotos y automáticamente ya levantas y todo está encuadrado y ya te queda bien, ¿no? Ujú. Y eso una vez en un congreso de fotografía, alguien estaba dando una charla y hablaba de la cantidad de horas que se necesitan mínimamente para dominar algo, ¿no? Y la cuentan 8 horas diarias durante 5 años, Wow, ¿ya? Claro, es un montón de tiempo, en verdad, ¿no? claro. Entonces, claro, después si tú tienes talento natural vas a cortar esos tiempos, pero en verdad es imposible que tú hagas cualquier cosa bien a la primera. O sea, sería la suerte de principiante que se dice, o que realmente tengas un talento que es así como desbordado, pero que no hay mucha gente que tenga eso, la verdad. Claro, claro. Si ves, mismo los jugadores de fútbol entrenan todos los días, ¿no? O sea, Sí, por mucho para... talento que tengan, está claro. Sí, sí. Sí, eso es una constante que nosotros siempre hablamos con nuestros alumnos, es la importancia de estar haciendo fotos constantemente. Tú que vives de la fotografía, que es a lo que te dedicas y siempre has estado y estás implicado en un montón de proyectos, ahora mismo en este momento de confinamiento, de estar en casa, de tal, ¿estás haciendo algún proyecto ahora mismo? No, la No, verdad no. que no. Y podría salir, porque tengo credencial de prensa, podría estar en la calle haciendo fotos. No, decidí que no, básicamente porque, eh, a ver, lo que sería distinto de lo que se está fotografiando sería fotografiar lo que me sucede a mí. Normalmente no suelo hacer muchas fotos en las cuales me incluyen, salvo los selfies que hago en el viaje con la Ujú. moto. Eh, pero, y por otro lado, luego, si saldría a la calle a hacer un reportaje sobre eso, ya hay fotógrafos que están trabajando. Yo no trabajo más para agencias de noticias, entonces realmente no le veo el punto. Así que básicamente lo que he estado haciendo y lo que estoy haciendo en general es, bueno, estoy haciendo muchos de los talleres que tenía pensado o armados en forma presencial, lo he pasado online, Ajá, digamos. online. Ahora, y la gente también, como está confinada, pues aprovecha, ¿no? Y he tenido gente de un montón de lugares que normalmente no hubiesen podido hacer el taller si no hubiese sido porque estamos confinados. Claro. Entonces, en verdad, lo que vi es que o sea, creo que es como más útil estar haciendo eso, también para gente que normalmente le hubiese gustado hacer algún taller o eso, que yo esté por ahí dando vueltas, haciendo fotos. Y la verdad que mi día a día no es tan, o sea, lo veo como muy aburrido para hacerle fotos, la verdad. Entonces, eh, como que no estoy haciendo nada de eso. No, estoy esperando que en algún momento, y espero que sea lo más pronto posible, Claro. se arregle todo esto y hacer algunas de las cosas que todavía tengo pendientes aquí en España, que es por lo que justo me agarró aquí la cuarentena y no en Bolivia. Y en cuanto permitan los viajes internacionales, pues volver otra vez a Bolivia, Y retomar. agarrar la moto y seguir viajando, claro. Pues me he dado cuenta, bueno, hemos visto que todo este proyecto con la moto lo estás haciendo en blanco y negro. Ujú. Eh,
¿Por qué? Coherencia, ¿por qué? Yo me imagino el por qué, pero realmente, o sea, ¿por qué en Bueno, blanco y negro? tengo como 3 razones, básicamente. La primera, que no significa que la primera es la más importante, sino que son 3. La primera es porque no tengo que estar tan pendiente de la temperatura al color, básicamente. O sea, puedo hacer fotos en cualquier momento del día. Sí, Y eso me permite que sea más... que puedo estar haciendo fotos, o sea, yo viajo durante el día, normalmente en la moto no viajo de noche, entonces si voy y paro en algún lado, esa foto la puedo llegar a utilizar tranquilamente, aunque sea un paisaje. Esa es la primera. La segunda es que en blanco y negro me centro solamente en la composición y en el contenido, y no tanto en los colores que pueda llegar a ver. O sea, claro. no tengo que estar pensando si alguien tiene la ropa roja o verde o amarilla para que me quede Y compuesta. se combina. Claro, como que me resulta más sencillo hacer y más fácil hacer fotos en blanco y negro. Y la tercera es, en cierta forma, si viéramos la web, la que ponías al principio antes de que empezáramos la charla, empieza desde el final, básicamente. O sea, si tú siguieras las fotos desde la última, llegarías a la primera. A la primera. Y irías pasando de diferentes países. En verdad, en la web está la información de la foto, está la información de la fecha y está la información de qué es en la fotografía, pero si lo hago porque es una especie de blog de viaje, ¿no? Entonces también la gente para que sepa dónde son las fotos. Pero si quitaras esa información y las mezclaras todas las fotos juntas, No no sabría. sabrías, en verdad. Entonces, la idea básicamente era esa, era como lograr fotografiar el mundo, de alguna forma, todavía me falta medio mundo igual por recorrer, pero si agarraras las fotos y no sabrías exactamente de dónde es, entonces no sabrías, sería como que el mundo sería uno solo sin fronteras, una cosa así, ¿no? Entonces una mezcla bastante más interesante que ir diciendo esta foto es de aquí, aquí, aquí. O sea, cuando hice una muestra hace unos 2 años en un festival de fotos en Argentina, pusimos las fotos y no pusimos los lugares. Entonces era como un recorrido visual por lugares, pero sin saber exactamente dónde era. Sí, digamos que utilizas el blanco y negro para darle una homogeneidad, una coherencia, ¿no? Sí. Digamos así. Y a mí con color al principio igual no estaba, la primera vez que empecé a subir fotos a la web, hice una prueba, puse fotos en color y blanco y negro, y en color era como, se me hacía como muy caótico todo. En cambio en blanco y negro me lograba tener esa homogeneidad que me permitía, nada, agarrar una foto de Vietnam y ponerla junto a una foto de Bolivia y no sabía, salvo algún rasgo físico muy puntual, no sabía exactamente que podía ser en cualquier lado. Claro. Tú viajas en la moto con todo lo que necesitas, ¿no? Sí. En la web, en tu web, que ahora la compartiré en el chat, hay muchas fotos de la moto y de todo lo que llevas. ¿Y qué equipo utilizas? O sea, ¿qué material llevas para fotográfico, quiero decir? ¿Qué equipo llevas? ¿Vas con una cámara pequeñita, compacta? No diré marca, pero No vamos a hablar de marcas, pero sino del pero concepto. llevo un 35 y un 50. Un 35 y un 50. Sí. Y cuando empecé con una cámara que usaba y me llevé 35 y 50. Luego una empresa me prestó unas cámaras para que las probara durante un par de años e igualmente pedí 35 y 50 y luego volví a mis cámaras antiguas y seguí con 35 y 50. La verdad que eso me permite pasar bastante desapercibido, pues chiquito el equipo. Son reflex los de ahora igual, pero bueno, me permite no ir tan cargado. Tampoco tengo tanto espacio en la moto, si te pones a ver, es bastante limitado. Y aparte yo llevo todo lo necesario que tengo como para vivir, digamos. Podría estar
acampando y ahora podría estar tranquilamente. Si me hubiese tocado con la moto en algún pueblo, pues estaría Podrías estar allí tal vez tranquilamente. acampando y me estaría cocinando yo todos los días. O sea, soy como completamente independiente en ese sentido. Entonces, todo eso lo llevo en la moto y quieras que no, ya quita espacio. Así que en cuanto a equipo, realmente llevo lo mínimo de todo. O sea, no llevo tanto. Ajá. Parece que llevo mucho, perdón, porque tengo como las maletas y abultan, pero en verdad si lo sacaría, yo he visto gente que viaja 15 días con muchas más cosas que yo, Sí, la verdad. bueno, y para una semana también, Y ¿no? para una semana. Oye, háblanos de la manera en cómo financias este proyecto. Y te digo esto, te hago esta pregunta porque a veces tenemos una idea de hacer un proyecto, de hacer fotos y tal, y decimos, y ponemos muchas limitaciones, ¿no? No, si es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Tú llevas casi 5 años viajando por ahí con una moto, con muy poquitas cosas, y eso hay que financiarlo. Ujú. ¿Cómo logras? Bueno, o sea, los que te seguimos y los que te conocemos sabemos cómo hacerlo, cómo lo haces, pero cuéntanos un poco cómo es ese proceso, ¿no? Bueno, a ver, antes trabajaba de fotógrafo, entonces tenía un poco de ahorros. Eso fue para el principio, para empezar. Uh-huh, Luego, antes del viaje, durante mucho tiempo, daba clases también y lo que hacía yo era tomar un avión o un tren o lo que sea, llegaba a un lugar y daba clases. Y entonces lo que hice fue, bueno, ahora llego con la moto y llego a algún lugar. Si sé que, por ejemplo, a La Paz sabía que iba a llegar, no sé, voy a llegar en agosto, ponle. Y sé que además me voy a quedar pues por lo menos 20 días o un mes, entonces contacto a alguna escuela o algún amigo que sea fotógrafo o lo que sea uh-huh, y organizamos algún taller con tiempo. Lo que trato es que siempre sean como que el margen de mi llegada a la ciudad no sea como sobre la hora, digamos, ¿no? O sea, sí, tratamos de que, porque no quiero tampoco estar supeditado a las fechas para poder viajar, porque puede ser que justo esté haciendo algo y me interese quedarme más en un lugar y como tengo que llegar a un lugar, pues no puedo ir. Eh, Esa es una. Luego la otra opción que tengo es todas las fotos que están en la web del viaje pues las tengo, están a la venta, entonces la gente las puede comprar y te llega a tu casa y la puedes colgar en la pared si la quieres para eso. uh-huh, Eh, la otra, y luego ahí mismo, si vas a contribuir, lo que uh-huh, he hecho es una especie de crowdfunding continuo, digamos. Esto uh-huh, ya ha bajado bastante, ahora la gente no colabora tanto ahí, pero supongo que por el tiempo que ya llevo viajando. Y entonces lo que hago es la gente va colaborando y cuando llego a un determinado número en cada uno de los ítems, sorteo las fotos entre la gente. ajá, Y luego voy dando clases por internet en forma individual, o sea, voy siguiendo proyectos de fotógrafos. bien, Y eso es ahora interesante. con esto de del virus que estamos en casa, pues al final ¿cómo es? Lo que me ha abierto es la ventana de hacer clases en grupo. Siempre me ha dado como un poco de, como de miedo a hacer una Uh-huh, clase online con tantas horas, etcétera, y al sí, final, no sé, yo creo que sí, llevo 4 o 5 por ahí, ya ajá. en este mes. O O sea sea, que un fotógrafo que tenga un proyecto personal ahora mismo en marcha podría contar con podría tu contar, asesoramiento, ¿no? Con tu sí, tutoría, o sea, podrías eso es. tutorizar ese proyecto. Ah, eso es Claro, muy... bueno, es que eso también surgió porque cuando vivía en Barcelona, yo hacía de tutor en la universidad para los chicos que hacían un curso de fotoperiodismo y entonces un par de veces lo tuve que hacer online, entonces dije, bueno, pues también lo puedo hacer con otros fotógrafos. Al Ajá, final, algo que va surgiendo porque alguien lo necesita puntualmente, luego lo veo como una posibilidad de ampliarlo a mucha más gente, ¿no? ajá. Eh, y sí, más o menos con eso. Y después, bueno, en verdad viajando en la moto, la que más gasta en términos generales es la moto, ¿no? Porque es la que hay que poner la gasolina así así, porque si no, no avanza. Claro. Eh, y, y también
a veces se rompen algunas cosas, hay que cambiarlas, etcétera, etcétera. Pero en cambio, de mi parte, pues trato de gastar lo menos posible. Y puntualmente, en mi caso, gastaba más viviendo en España, solo en el alquiler, por ejemplo, que lo que gasto viajando en la moto, ¿no? Es Sí, increíble, pero es así. claro, ya. Y Australia, que realmente es muy caro, pues lo hice todo acampando. Hay muchos lugares que puedes acampar por libre, entonces en verdad no tenía, o sea, lo hice realmente con muy, muy poco dinero. Entonces se puede viajar tranquilamente haciendo esas cosas. Oye, y el tema de las redes sociales, ¿cómo lo manejas? Bueno, yo no soy muy fan de las redes sociales, la verdad, pero bueno, trato a ver, llevo todas mis cuentas yo, digamos, no la de Facebook, la de Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, eh, quieras que no, es otro trabajo extra, ¿no? Hay que Sí, estar subiendo la hay que estar muy foto, pendiente, sí. hay que estar muy pendiente. Entonces, lo que suelo hacer es, voy haciendo, en Instagram subo muy pocas fotos comparativamente con lo que suben otros viajeros, pero bueno, subo cuando tengo y luego lo que voy mezclando de fotos mías del viaje, que son al final las que la gente más quiere ver, increíble, pero quiere verme más con la moto y, no sé, y el paisaje y no sé qué, que alguna foto que me ha costado un montón hacer, ¿no? Entonces lo que voy haciendo también en la cuenta de Instagram es compartir eh, fotos que subo a la web y luego las comparto. Claro, la contra que tiene eso es que mucha gente ya no va a la web. O sea, solamente sigue el viaje a partir de Instagram. Es increíble, pero la gente ya no va a las webs de los fotógrafos ahora, ¿no? Es como, Ujú, es más, si alguien te quiere contratar, a veces te dice, mándame tu cuenta de Instagram. Y es como, sí. eh, pero es que ahí tengo fotos, no sé, con mis amigos bebiendo una cerveza, ¿no? Por decir algo. Entonces, al final, terminas teniendo, bueno, yo en mi caso no tengo la misma cuenta para todo, pero terminas teniendo dos cuentas, en una la tienes privado para poner cosas con tus amigos y otra la tienes como más profesional, entre Sí. comillas, ¿no? Sí, es que las redes sociales se han convertido al final en la plataforma, ¿no? Antes tenías que tener una web y ahora, pues, si no tienes redes sociales, no existes, ¿no? Es un poco la evolución. Yo te iba a preguntar algo relacionado con eso, ¿no? Que nos han hecho una pregunta en este cuestionario que he dejado en Instagram precisamente. Eh, y, mm, y alguien ha preguntado cuáles son las plataformas mejores donde mostrar tus trabajos al margen de revistas y periódicos. Bueno, No para sé si mí ya las revistas y periódicos no son la mejor ya no plataforma para son. mostrar los trabajos, la verdad. Me parece que el tema es también que todo lo que hay alrededor y las fotos que la gente sube a Instagram, en verdad no sé si es como realmente podríamos prescindir de muchas. O sea, mismo en mi viaje yo podría prescindir de todos mis selfies con la moto, no sé qué. O sea, Ujú. y eso no debería ser parte de mi trabajo, ¿no? Pero es lo que se usa ahora, como mostrarnos, lo ves ahora mismo en el confinamiento, ¿no? Estamos Sí, como desesperados para mostrar lo que estamos haciendo, cómo cocinamos, correcto. cómo hacemos gimnasia, cómo cantamos, cómo aplaudimos a los médicos, a los enfermeros a las 8 de la noche. O sea, hay como una necesidad de mostrar todo lo que hacemos que para, para mí, a mí me cuesta mucho más eso realmente. Entonces, creo que al final una de las plataformas es Instagram. Facebook ya dejó de serlo, casi que no lo es en ese sentido. Eh, y, pero realmente para mí no sé si es la mejor plataforma, pero es la que se está utilizando más Es lo ahora, que se ¿no? está utilizando, sí. Realmente, o sea, hay gente a la que la contratan por su cuenta de Instagram. O sea, y no estoy hablando de cantidad de seguidores, que eso ya es otro tema aparte, ¿no? Pero estoy hablando del material. O sea, Sí, de la una vez, calidad del material, ¿no? Del sí, trabajo que presenta. sí, un amigo editor me dice, mira, necesito un fotógrafo en tal lugar. Entonces le digo, bueno, tengo esta amiga que vive en Ecuador. Ah, pásame su cuenta de Instagram. Entonces, claro. Y entonces digo, espera. Entonces me puse a ver la cuenta de Instagram, a ver realmente qué cuenta tenía, si era como, porque no me acordaba qué fotos tenía, si tenía más pro o lo que sea. Y entonces se la pasé y ya, ¿no? Pero fue como, me parece que
no sé si ella tenía la cuenta como profesional, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, es muy loco eso, que realmente ahora es la plataforma la gente la ve es Instagram y que todo se maneje por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, contra lo que la gente hace en grupos grandes, pues tampoco, o sigues eso o te sales O te directamente. sales, claro, o estás O fuera, ¿no? sea, no, tampoco creo que sea que esté bien decir eso está bien o está mal. Te sirve o no te sirve, lo haces o no lo haces y ya está. Cada Claro. cual tiene que ser libre de poder hacer lo que quiera. A mí me parece que en mi caso, pues a mí lo uso lo mínimo o cuando me apetece, la verdad. O sea, es eso. Si estoy en un lugar y he hecho una foto que está buena del lugar, mismo que puede ser solo la moto, pues la subo y ya está. Tampoco me como mucho la cabeza. Y sí es verdad que, por ejemplo, cuando promociono talleres o charlas o lo que sea, la mayoría de la gente sale a partir de De, Instagram. O de sea, Instagram, ¿no? Ujú. sí, uno de los últimos talleres que promocioné tenía, no sé si 49 personas preguntando, una cosa así, ¿no? Entonces, y en Facebook, 3. O sea, de verdad que creo que ha cambiado mucho en ese Sí, sentido. sí, sí, ha cambiado mucho. Oye, esto cuando estás viajando, cuando estás en la moto, solo, haciendo largos trayectos, eh, surge una pregunta. O sea, en ese instante, cuando vas de un sitio a otro, eh, no sé muy bien cómo formularte la pregunta. O sea, voy a hacer toda la pregunta de otra forma. ¿Qué es lo mejor y lo peor de un día a día ahora mismo durante todo este viaje que estás haciendo? O sea, llevas Bueno, casi 5 años. mm, ¿Qué es lo que más disfrutas? Mejor. en ¿Qué es lo que más verdad, disfrutas de todo este viaje? aunque parezca contradictorio, lo que disfruto más es esa sensación de no saber cómo va a terminar el día. Ajá. Y eso incluye, por ejemplo, hay zonas que sí hay mucha gente y poblados y no sé qué, pero yo he cruzado zonas donde realmente no hay nadie. Pero cuando digo nadie, es en 300 kilómetros no ves a nadie, pero A nadie. no, a Australia, por ejemplo. O sea, yo crucé por una carretera en la cual son como casi 2.000 kilómetros de tierra, etcétera, etcétera, tierra roja sobre todo, y en la cual solamente hay puestos cada 250 kilómetros, que es una gasolinera, un pequeño eh, supermercado y alguna población de aborígenes australianos, pero donde tampoco puedes entrar. Entonces, como que, o sea, en verdad creo que por eso llevo bastante bien el confinamiento, porque ya he estado durante mucho tiempo completamente solo, digamos, y con mis pensamientos, que eso es súper complicado, porque Sí. vas, sobre todo que voy en la moto y a veces me encuentro, no sé, un neumático reventado de un camión, por ejemplo, o un auto que se chocó y está todo Sí, destruido. sí, y ya empieza la A parte veces empieza negativa, a ¿no? decir, cada vez te empieza a decir, oye, que tú estás en un vehículo que se puede romper, puedes pinchar, bla, 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 bla. Sí, sí. Entonces, digamos que eso que parecería que es como algo que no querrías que tener, en verdad está buenísimo porque, por ejemplo, ahora creo que de verdad tengo, o sea, asumo la cuarentena de otra forma, ¿no? O sea, me encantaría poder estar otra vez en el medio de la nada, pero no es, o sea, estar encerrado ahora con televisión, Netflix, bla, 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 es como un juego de niños comparativamente Comparado con... a estar ahí como solo en alguno de esos lugares y en donde a veces si me ha pasado algo, siempre aparece alguien increíble. O sea, es como, o sea, tal vez han tardado horas, ¿no? En llegar, pero al final siempre aparece esa ayuda que dices, wow, qué Sí, ¿no? bendición, ¿no? Sí, De sí, esta persona. que te salva en el último momento, ¿no? Y dice, wow, Sí, ¿no? Que le da totalmente. te Sí, da esa eso es lo que, gasolina para seguir, ¿no?
Sí, esa sensación me gusta mucho porque también cuando logras llegar a algún lugar, sobre todo, ahora ya lo domino un poco mejor, pero al principio que me costaba mucho alguna superficie, ¿no? Arena, barro, etcétera, etcétera. Eh, Estoy hablando al principio cuando llevaba el primer año de viaje, una cosa así. Después de hacer determinado recorrido era como un subidón así de energía, ¿sabes? Es como, wow, lo hiciste, ¿no? Más o Lo menos. Y hice, bueno, ¿no? Lo conseguí. ahora como ya tengo mucha más confianza con la moto, con la conducción, etcétera, etcétera, pero igualmente, o sea, el hacer un recorrido de 100 kilómetros donde técnicamente el llevar mi moto va muy cargada comparativamente con una moto que no iría cargada, y hacerlo, eso es otra cosa que es un subidón. Y luego, lo que también está bueno es, como voy haciendo fotos de lo que me encuentro, cuando logro hacer una foto interesante de algo que aparentemente no era nada, ¿no? Que tal vez es alguien, no sé, nadando en el río, por decir algo, ¿no? Y de pronto haces una imagen que es súper bonita, pues también está bueno, ¿no? O sea, tratar de fotografiar cosas que queden, que visualmente sean atractivas, en algo que aparentemente no le damos importancia porque es el día a día, me parece que también es otro de los desafíos del viaje, Sí. en cierta forma, ¿no? Lograr fotografiar lo cotidiano nuestro de una forma que quede atractivo visualmente también es otro desafío que está bueno. Ujú. ¿Tienes alguna imagen así de peligro? ¿Has estado en una situación de mucho peligro en este En viaje? el viaje en moto, dices, Sí, en el viaje. sí. Eh, bueno, más que de peligro, por ejemplo, en, esta anécdota la cuento y la escribí en el blog porque ¿qué llevaba? Creo que llevaba 5 meses, no, menos. Llevaba 3 meses viajando, 2 meses y medio, muy poquito. Y estaba en Tayikistán y y una piedra me rompió el motor. O sea, se metió por atrás de la cadena y hizo un agujero y salió aceite por todos lados. Pero en el medio de la nada. Es en una carretera que se llama Pamir, que bordea la frontera con Afganistán también. O sea, básicamente hay un río y del otro lado es Afganistán. Y esto que te quedas tirado así y claro, con la moto rota, bueno, ahí es como, ya creo que cagué, ¿no? Pero bueno, el punto no, es que a los 5 o 10 minutos o un poco más aparece una camioneta con gente, pero claro, no hablan inglés, yo no hablo el idioma local, o sea, es como empezamos a tratar de entendernos, etcétera, etcétera. Me dicen que ahí no me puedo quedar porque es peligroso, pero no podíamos meter la moto en ningún lado. Llega otra camioneta que no sé de dónde, porque no había visto, en todo el día que había estado, no había visto ningún vehículo hasta que llegaron estas dos camionetas. Y entonces, entre todos, más o menos tratamos de entendernos y terminan ayudándome a subir la moto a una camioneta, me llevan, o sea, pero ahí ya te entregás, o sea, es como, bueno, ya lo que, Lo que sea, no ¿no? hay, a lo que sea. Y ves así que algunos físicamente podrían ser afganos, que podrían venderte tranquilamente para que pidan rescate, ese tipo de cosas que a veces, a ver, yo lo pensaba un poco en chiste, pero tampoco lo tenía tan seguro de que no era así, ¿no? Y al final, este grupo de gente que realmente aparecieron de la nada, me terminaron, más o menos les expliqué dónde podía ir y a partir de ahí tratar de arreglar la moto, etcétera, pero eran 700 kilómetros que tenía que volver. Y uno de los chicos al final me terminó llevando a su casa, me dio de comer, subimos la moto arriba de la camioneta, me llevó a otro pueblo, ese pueblo había un amigo de él con otra camioneta que podía cruzar la frontera, etcétera, etcétera. Te lo hago corto, en 24 horas estaba en un lugar donde podía arreglar la moto a salvo completamente, o sea, y para mí es ese tipo de experiencias en el viaje es eso, ¿no? Es como, es verdad que como sociedad a veces la cagamos mucho, pero puntualmente muchas veces hay mucha gente dispuesta a echarte una mano, a ayudarte, o sea, Ujú. no, y de verdad el idioma no era nuestro fuerte para la comunicación, eran 4 palabras,
Una era Problem, la otra era Dangerous y luego para de contar, ¿no? Entonces, Sí, fue como, y nada, después de eso, pues tardé un poco en reparar porque teníamos que pedir un repuesto, pero en 10 días otra vez estaba en la carretera y al principio cuando vi todo el aceite dije, ya me quedé sin viaje, ¿no? Me quedé sin viaje, sin moto, ¿cómo salgo de aquí? Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas yo creo que están buenas como experiencia. como experiencia, desde luego. Es una... Muy guay. Que, bueno, ¿y para cuándo tendríamos un taller aquí contigo? Pues cuando nos dejen salir, ¿no? ¿No? A no ser que lo hagamos online, que esa es la otra opción. Sí, Pero sí, el tema es que lo de la salida yo no sé cuándo va a ser, porque yo trato de ir calculando más o menos y mis cálculos son que por lo menos otros 15, 20 días encerrados o un mes más no nos los quita nadie porque tienen que buscar alguna forma de saber quién ha sí. tenido la enfermedad, quién no, si nos podemos mezclar todos otra vez o tenemos que estar aislados los que podemos contagiar a los otros. A mí me parece que es un tema muy... Yo soy bastante positivo, pero soy bastante también eh, como trato de ser como realista en cuanto a que Realista. es un marrón terrible el que tiene el gobierno para ahora, ¿no? O sea, creo que creo que hay que poner un poco de todos lados para que salga más o menos rápido, porque si no va a ser un quilombo. Y luego hay que ver cuando nos dejen salir qué medidas, pues, porque tal vez no nos dejan estar en un lugar cerrado, tal vez solamente Sí, podemos salir para caminar, etcétera, etcétera. Así que la opción que podemos hacer mientras no es claro, podemos hacerlo online si quieres, y si no, pues esperamos a ver cuándo nos dejan salir y yo me voy a Cádiz tranquilamente, a mí me encanta Cádiz. Así que, genial. pero bueno, eh, habrá, eso lo dejo a tu criterio, en verdad. Vale, perfecto. Oye, una pregunta que también han hecho y bueno, que estaría bien es con respecto a todos aquellos premios, a todos esos premios que tiene. Eh, que es, supongo que en tu caso es algo casi, entre comillas, obligatorio preguntarte, ¿no? Por esos premios que tienes. Eh, a mí me gustaría preguntarte o sea, cuál es el proceso para llegar hasta ahí, ¿no? O sea, tú haces un trabajo, lo presentas, lo envías. ¿Cómo se hace para presentar un trabajo ¿Cómo a se un hace para ganar WordPress un for? premio? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo se hace para ganar un premio? No cómo se hace para ganar un premio, sino cuál es el proceso para enviar allí. ¿Cuáles son los Ok. requisitos? Bueno, a ver, el requisito es que primero trabajes y hagas fotos. Esa es la primera. Luego, pero yo cuando hago los trabajos o ahora no tanto porque el viaje es otra cosa, digamos, ¿no? Pero cuando trabajaba en prensa y eso, no estaba obsesionado por ganar los premios. O sea, mi primer premio más o menos grande lo gané después de casi 11, 12 años de trabajar de fotógrafo. Entonces, la idea esta de que para trabajar necesitas tener premios es errónea, en verdad. Sí, O sea, por eso estuve trabajando antes sin tener ningún premio. O sea, me contrataron por las fotos que hacía. Es más, hay muy buenos fotógrafos que no, o sea, tú ves su currículum de premios y no tienen ninguno. Y eso no los hacen peores fotógrafos, no, eso ¿no? está claro. Entonces, lo primero es no obsesionarse con eso. Tú haces tus trabajos y vas así documentando. Y por eso yo creo que, en algunas entrevistas lo he dicho también, creo que habría que cambiarle un poco el nombre. Porque el premio es algo que te ganas en la lotería, ¿no? Reconocimiento por un trabajo que está bien hecho, reconocimiento porque un tema al que le dedicaste tiempo ayuda a crear conciencia en determinado tema, creo que no está malo de dar un reconocimiento. Es como, en cierta forma, es lo que estamos haciendo con los médicos y los enfermeros, ¿no? O sea, reconoces que están haciendo Un un trabajo, una trabajo labor. para ayudarnos y ya. Obviamente no quiero poner a los fotógrafos al mismo nivel que los enfermeros, pero quiero que se entienda como reconocimiento para hacer algo. El premio para mí es otra cosa. El premio puede ser que te ganes cuando te eliges el 20 de la lotería, te lo ganas y ya eres millonario, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es trabajar
en base a lo que tú crees que hay que documentar y por eso digo que es muy importante saber por qué lo haces. Porque si lo que te guía es ganar premios, pues dedícate a otra cosa. Dedícate a Otra jugar. cosa, totalmente. En cambio, tú puedes ir haciendo proyectos y vas mostrando determinadas cosas. Los temas que yo hice normalmente en documental eran cosas que a mí me molestaban o que no me gustaban ver. O sea, una locura, ¿no? Porque al final después la terminaba viendo y la fotografiaba. Pero en verdad son cosas que no, que creo que no deberían pasar y no deberían suceder en una sociedad que supuestamente está tan evolucionada como la nuestra, pero seguimos teniendo esa parte bárbara dentro nuestra, ¿no? Y luego, si tú el proyecto que haces está bueno, pues lo mandas a un concurso y hay un jurado que considera que tu trabajo pues, reúne determinadas condiciones. Por ahí en el chat veía también que hablaban un poco de ética. De ética, sí. Incluye que tu trabajo tenga una ética detrás. La ética detrás sería que no lo hagas solamente por el premio, sino que lo hagas porque quieres hablar o mostrar determinado problema que tenemos como sociedad. Y un jurado se junta y en base a diferentes criterios fotográficos periodísticos de importancia, entre comillas, de la nota que hiciste, te decide dar un premio. Y eso funciona cuando tú haces el trabajo, eliges tus fotos y luego cada concurso tiene sus propias reglas que te pueden pedir 10 fotos, 5, 15, etcétera, etcétera. Las envías y luego hay un jurado que se junta. Yo he hecho de jurado en el WordPress también o en el Picture of the Year. Y lo que haces es que ves 8 millones de fotos y ahí eliges fotos en cuanto a calidad técnica, en cuanto a contenido, en cuanto a tema. Al final luego también es un poco como se publica en prensa. Hay temas que tienen más importancia que otros, hay temas que no tienen que haber sido publicados para que ganen premios, por ejemplo. O sea, eso también entra dentro de la ecuación. En verdad son muchas variables para que ganes o no ganes un premio, ¿no? Pero más que nada yo creo que habría que cambiar el título y sería reconocimiento. Se reconoce por un trabajo y ya está. Genial. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta en el grupo? Veo que, bueno, hay aquí opiniones, lo de la ética que le acabas de contestar y, bueno, muy bien. Walter, ¿tienes alguna fotitos preparadas para enseñarnos? ¿Te gustaría enseñarnos algo, compartir algo con...? Tengo un poco bueno, las paso rápido igual porque lo que podrían hacer es que van a las webs. A la web y las ven. Lo que voy a hacer antes de que de pasar a eso es poner las dos webs, básicamente. Y entonces con eso la gente sabe dónde ir y qué ver y esas cosas, si te parece. Bien. Estoy escribiendo justamente ahora. Con esto de que tuve que limpiar el historial, te obliga a escribir otra vez. Sí, se perdió. Sí, tiene. Okay. Bueno, ahora comparto y te muestro. Venga, fantástico. Voy a compartir la pantalla entera, como dijimos, ¿no? Más fácil. Sí. Bueno, una de las webs son dos, esta y la del viaje. ¿Okay? En esta es todo el trabajo que tenía que ver que hice antes del viaje, que tiene que ver con fotoperiodismo, diferentes proyectos que tienen que ver con derechos humanos, como el proyecto de violencia contra la mujer que está aquí, uno que hice con otro fotógrafo sobre esclerosis múltiple en Europa. Aquí están todos los proyectos que tienen que ver con fotoperiodismo. Y aquí hay algunas pequeñas historias que tienen que ver más con pequeños temas y luego una página de singles. Si presionan aquí, en cualquier parte de esta foto, pasarían a la web del viaje, que es esta. Esta es la última foto que subí y luego la web del viaje funciona. Si presionan en imágenes, y para los que no hablan inglés, presionan aquí en español y va a salir en castellano, y bajan, y va a ser un damero interminable, como 500 fotos, una cosa así. Y aquí pueden ver las dos cosas, pero lo que yo voy a mostrar es como un pequeño resumen para que más o menos vean de qué va la cosa a la gente que no conoce ninguna foto.
Ok, esto de aquí sería como una especie de portfolio mostrando 10 trabajos que hice. Son 3 fotos de cada proyecto, más o menos. Se ven, ¿no? En grande, porque te acuerdas que sí, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Hasta aquí es Kenia. Bueno, cada trabajo va a tener más fotos, pero esto es como un pequeño resumen para mostrar. Estas 3 últimas son de Madagascar en el 2009, una represión que hubo contra una protesta. Esto es Haití en el 2004, en el 2006 y en el 2010. Y luego hasta todo lo anterior son temas que había hecho con agencias de noticias o para alguna revista o eso. Y a partir de aquí son todos temas hechos por mi cuenta. Uno de sobrepoblación haitiana en República Dominicana, que es este. Hasta aquí. Luego uno que hice cuando vivía en Paraguay sobre travestis y transexuales en Asunción. Hasta aquí. Y luego, con un grupo de fotógrafos, hicimos un proyecto sobre trabajo infantil en Latinoamérica, que fotografiamos 5 países, y esto es Gustavo, que es un nene ecuatoriano, que también son 3 fotitos. Y a partir de ahora es el proyecto de violencia contra las mujeres, y las primeras 3 fotos son del capítulo, por decirlo de alguna forma, en Guatemala, hasta aquí. Luego en Congo, a partir de aquí. Esto es en India, que además hay un multimedia que se llama Deseadas y se puede ver tranquilamente. Y el último país del proyecto es Noruega, que está representado por estas 3 fotos. Bueno, esto sería como un pequeño resumen de la parte documental y de fotoperiodismo. Y esto lo voy a pasar más rápido que lo anterior, porque yo creo que la web vale la pena, no por la foto, sino en general, creo que vale la pena dedicarle un rato y mirarla, ¿no? Creo que hay algunas fotos que a veces digo, ¿para qué las subí? Pero en general, sobre todo a la gente que le gustan los viajes y las fotos de viajes, pues hay cosas que no son de lugares turísticos que están buenas. Bueno, a ver si esto es un poco lo que contaba de por qué blanco y negro. Hemos pasado de España, de Barcelona, donde salí. La primera foto era cerca de Cannes, en Francia, y estamos ya en Corea del Norte, del Sur, y no ha habido un salto tan... Y eso que faltan fotos en el medio, digamos. No ha sido un salto tan como drástico, sino que se ve como un conjunto de imágenes, ¿no? Sí, sí, hay una... Y sobre todo, bueno, hay lugares donde físicamente a veces también los rasgos son parecidos, entonces es más difícil saber exacto, para la gente que no es de la zona, es más difícil saber de qué región son. Entonces, en verdad, todo el sudeste asiático, por ejemplo, es mucho más, si no estamos tan acostumbrados o no sabemos exactamente cuáles podrían llegar a ser las diferencias físicas, parecería que es el mismo. Parece el mismo sitio. Claro. Bueno, lo mismo le pasa a ellos con nosotros, ¿eh? O sea, también. Por ejemplo, aquí ya llegamos de Argentina. Entonces, en Argentina estuve bastante tiempo viajando, claro, normal también. Y esto ya es Paraguay. Y otra cosa que estoy haciendo en el viaje es, como lo contaba en el taller que hice el sábado, que en lo que me cuesta en el viaje, como en verdad muchas cosas repetimos como humanos, digamos, en muchos países, pues al final hay imágenes que son muy parecidas de un lugar a otro por las actividades que tenemos, ¿no? Claro. Y a partir de aquí, esto es una muestra de... ¿Ok? Salí de Barcelona y todo lo que es como líneas
rectas es con la moto y luego las que son como líneas largas, como esta que se ve como una curva, es el avión Sí. de Corea del Sur a India, y luego de Indonesia, mejor dicho, de Malasia a Australia, y de Australia salté a Chile, y ahora esta captura está un poco desactualizada, sería por la zona de Bolivia, que estoy en La Paz, en verdad. Y esta es la moto en la que viajo. De Royal Enfield. Sí. Bueno, más o menos ahora Bueno, es una pequeña presentación como para que la gente que no ha visto nada, pues más o menos tenga una idea, ¿no? una idea. Genial. Genial. Pues fantástico. Estoy muy contento. ¿Alguna pregunta ahí en el grupo? ¿Alguien que quiera preguntarle? Hay gente que le encanta el blanco y negro. Antonio dice que es una maravilla. Echa de menos no saber qué te vas a encontrar en el camino cuando haces un viaje. Sí, es interesante. Bueno, es que también, y esto es algo que tiene que ver con la forma en que viajo, en verdad, ¿no? En algunos lugares he llegado a un pueblito chiquito, por ejemplo, y entonces la gente te pones a hablar, no sé qué, y te preguntan, ¿y por qué has venido a nuestro pueblo, no? Es como, yo digo, bueno, es que yo no he venido a tu pueblo, pasé por tu pueblo y me agarró la noche aquí, entonces, de casualidad, o sea, tu pueblo no es un lugar turístico, pero muchas veces en lugares que son así, hay unas cosas súper interesantes que en un viaje como más corto, en el cual de un punto a otro te tomas un avión porque no tienes tiempo, Claro. ¿no? Yo sí o sí tengo que recorrer. Desde el que entro a un país hasta que salgo, sí o sí hay una línea continua de recorrido. Entonces, ahí es donde es esto de no sé qué me va a pasar, porque tal vez voy llegando y digo, bueno, me voy a ir a tal pueblo, y llego al pueblo y tal vez no me gusta, y entonces digo, bueno, pues me voy a otro, y entonces agarro la moto y sigo. En cambio, si tienes así como, no sé, 15 días o un mes, tienes como todo un poco más pautado porque tienes... Claro, tienes Sí, que ir aquí más quería... rápido. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia que sería de viajar como viajo a un viaje como más cerrado, ¿no? Pero por eso también está esto de que no sé qué me va a pasar, porque en verdad que no lo sé. O sea, en cambio, si es algo mucho más, un poco más pautado, pues sí sabes que has hecho una reserva en tal lugar, etcétera, etcétera. Claro, y que vas a Pero yo, por llegar y te ejemplo, lo vas a encontrar. yo duermo normalmente en hostales si puedo, y si no, pues a campo, ¿no? Pero los hostales yo no los suelo reservar con tiempo antes. O sea, eh, ¿cómo es? O sea, no, ya llego y veo si me quedo ahí, dónde me voy a quedar, etc. Entonces eso abre unas posibilidades infinitas. O sea, porque Claro. realmente también puede pasar que esté en un lugar para alguien y dice, oye, ¿de dónde vienes? No sé qué, te pones a hablar y te dicen, bueno, te invito a que vengas a casa, por ejemplo. Claro. En la moto pasa mucho menos que amigos que viajan en bicicleta, porque los de las bicicletas dan como un poco de pena a veces, ¿no? Entonces, la gente le suele... Y luego ellos tienen un sistema de organización que se llama ducha caliente, que hay mucha gente que es como una especie de redes, entonces se van llegando a ese tipo de lugares. Y con la moto, pues a veces sí te separa un poquito, digamos, ¿no? Pero no tanto como si viajaras en un vehículo cerrado. Eso también es verdad. Que no, por ejemplo, en Bolivia, esto de no saber qué te va a pasar puede ser que salgas con sol y llegues con una tormenta que se te cae el cielo encima también, que esa Claro. es otra. Entonces, a mí eso es lo que me gusta, en verdad. O sea, y hay una pregunta ahí que creo que está Sí, buena, sí, sí, sí. que dice que si a veces la fotografía no es una Uno excusa y el viaje en usa. verdad es una oportunidad totalmente. O sea, Es para muy bueno. mí es eso, es exactamente. O sea, pero desde el principio fue la fotografía una excusa también como para estar en lugares que normalmente no tendría, sacando el viaje, digo, con lo documental, si no tuviese la excusa de hacer fotos, tal vez no tendría el punto para poder estar ahí y participar en determinados lugares o aprender determinadas cosas, ¿no? Es Claro. como la excusa para poder hacer otras cosas y conocer. Por Y ejemplo, una de conocer. las cosas que yo quería
una de las carreras que me gustaba era antropología. No antropología, perdón, arqueología. Y entonces, claro, llegué a ir a la universidad a anotarme, digamos, ¿no? Pero después dije, no, mejor no, esto de encerrarme para rendir un examen, yo puedo leer igual los libros y luego lo que no voy a tener es un título de arqueólogo ni trabajar de arqueólogo, pero... Y luego me tocó en el diario, cuando trabajaba en La Nación, ir con 2 arqueólogos a hacer una investigación. Estaban buscando ¿cómo es? Unos fuertes que había de la época de la colonia en Argentina, y los terminé acompañando, digamos, y participando en esta búsqueda que era en un mapa, etcétera, etcétera. Pero luego fue muy puntual, ¿no? Pero me acuerdo que los dos eran bastante jóvenes los dos. Llegaron, encontraron el fuerte y después dijeron, ya, pero no tenemos dinero para limpiarlo y que quede y que se vea. Y entonces fue como, qué frustrante, ¿no? O sea, Claro. estudiar tanto tiempo para encontrar lo que estaba buscando Y luego y no poder. luego ya pues te quedas ahí como, ok, ya cumplí mi parte y listo, ¿no? O sea, Sí. es una más satisfacción personal que otra cosa. Pero sí, sí, yo creo que el viaje ahora es más, muchas veces no hago fotos, o sea, me paso mucho tiempo eh, recorriendo y ese tipo de cosas más porque hay lugares donde no hay fotos, por más que busques y busques, no hay. Entonces, bueno, pues nada, disfruto del viaje y ya está, ¿no? Y muchas veces lo que me pasa también es que el lugar es alucinante y guardo la cámara y lo disfruto y listo. O sea, Claro, eso sí, es sí, otro. sí, sí, eso está guay. Bueno, hay una observación, no sé si quieres contestar la última del chat. Ah, lo de arraigarse a un lugar. Arraigar. Mm. Bueno, a ver, quieras que no, poco a poco, en los últimos 20 años o sea, he vivido en varios países también, entonces al final, eh, digamos, legalmente mi arraigo es en España, igual. O sea, en la casa que me estoy quedando de mi amigo es donde yo tengo mi residencia legal, etcétera, etcétera. Pero pensando así en cuanto al futuro, que a veces le doy vueltas, no me imagino viviendo en una ciudad grande, por ejemplo. O sea, me Ujú. imagino viviendo cerca de una ciudad grande, pero no en una ciudad grande, tipo como en el campo, teniendo una casa. Me imagino teniendo como pequeñas cabañas donde puedan venir fotógrafos o artistas a interactuar. Pero bueno, eso es un plan así como que voy dando vueltas a ver cómo sale, ¿no? Pero no, por ahora no. O sea, he encontrado un lugar que me gusta mucho, que es en Córdoba, en Argentina, pero bueno, veremos cuando termine el viaje si todavía puedo instalarme ahí o no. Y luego hay algunos lugares que me encantaría estar o quedarme más tiempo, pero también entra en parte la parte legal de hacer para estar legal en un lugar y poder trabajar también en esos lugares, ¿no? Entonces ya veremos. Pero sí, hay muchos lugares que, a mí, por ejemplo, Estambul como de las ciudades es la que más me gusta. Así como, ahí sí Sí, podría vivir tranquilamente. sí. Pero no realmente no sé cómo sería vivir, ¿sabes? O sea, no sé si es tan fácil o no lo es. Pero bueno, ya, sí, hay lugares que es como, wow, este es el paraíso y ¿no? Sí, Podría buscar alguna alternativa. sí. No, Pero no por te ahora plan- me siento bien en la moto y voy como claro, disfrutando no te, no te, de los lugares. Antonio pregunta si vienes a Cádiz, si vienes en moto. No, la moto quedó en La Paz, en la casa de un amigo. El tema es que yo vine puntualmente a España ahora por un mes, porque me habían invitado de Bulgaria a dar una charla en una conferencia. Y entonces dije, bueno, ya que cruzo, aparte tengo que hacer algunas cosas, un carnet nuevo para la moto, etcétera, etcétera. Aprovechaba y hacía todo y pues me agarró esto aquí, así que no. Y aparte cruzar la moto para un mes, por lo que cuesta, no compensa. No compensa, claro. No, Ujú. eso es la parte, eso es carísimo en el viaje, eso es lo más caro de todos. Claro, el Pero transporte de la moto. luego, así que no, quedó en la casa de un amigo que se iba a quedar por un mes y le escribí hace como 3, 4 días, me dice, no te preocupes, o sea, sigue estando aquí y va a quedar aquí hasta que vengas. Así que, y Bien. legalmente la moto puede estar hasta final
agosto, así que todavía estoy tranquilo. Estás tranquilo. Me va a poner nervioso si todo esto sigue y nuevo, porque normalmente deberían anular muchos papeles y que no entre en juego, no, ese tipo de cosas, pero en Chile tengo un par de amigos que están viajando y la parte legal pues está siendo un dolor básicamente. Sobre todo teniendo en cuenta que las fronteras están cerradas, entonces. Claro, ahora está todo. Claro, sí. Muy bien, genial. Bueno, que... Pues nada, tú ya me dices cómo lo organizamos y si... Pues lo organizamos, le damos un poquito de forma y te invitamos a Cádiz. Online es una opción. A mí me gusta el presencial, pero viendo cómo viene la cosa, pues no sé cuándo podrá hacer. Si podemos hacerlo. Muchas cosas online, ¿no? Así que también la gente también está entrando en ese mood, por decir de alguna forma. Sí. Bueno, pues lo vamos hablando entonces y si podemos tenerte aquí físicamente bien y si no, pues lo hacemos online. Genial. Ya estuviste una vez en la escuela con un pequeño grupo de fotógrafos, de afortunados que tuvimos la oportunidad de estar contigo un día y fue increíble. Estuvo muy bien, sí. Estuvo muy bien. Javi dice que si no hemos leído su pregunta. Disculpa, Javi, pero la pregunta de Javi, al estar de viaje, ¿puede llevar ordenador y ponerse a editar? Bueno, llevo ordenador, claro, y luego editar para mí es elegir las fotos. Eso es la edición. Claro, y el retoque, pues yo retoco muy poquito, la verdad, no, casi nada, porque hago RAW y lo que hago es, le suelo dar, el RAW queda un poco chata la foto, porque es así como neutro y entonces le suelo dar el contraste para que tenga el contraste, pero nada más, muy poquito. Nada más. Y también pregunta Antonio si tienes algún problema con sacar las imágenes de algunos países. Hacer fotos, ¿será eso? Sí, pues no, en general no. También hay que tener en cuenta que en el viaje no he fotografiado cosas que tengan, o sea, no he hecho ningún trabajo en el viaje exclusivamente. No he hecho fotos de cosas que tendrían alguna repercusión en cuanto a política o lo que sea. Entonces, claro. Y por eso también he hecho 2 viajes, 2 webs, para realmente separarme de lo anterior. Que las tengan las dos y estén relacionadas, etcétera. Pero llegado el momento de, oye, yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como lo estoy haciendo así, ¿no? Digamos, estoy haciendo este viaje, etcétera, etcétera. Aquí Francisco ha leído un comentario tuyo que yo también que dice básicamente, bueno, esto yo también te lo he escuchado, la fotografía se está volviendo una profesión para gente con dinero. Bueno, yo en eso me referí, por eso vino a partir de esto es exactamente, esto es una situación muy concreta, claro. Sí, una charla que vino en La Rioja, que hice en La Rioja y me preguntaron eso. Sí. Pero yo me refería más que nada al fotoperiodismo y a la fotografía documental. Porque al no haber los canales anteriores en los cuales uno hacía un reportaje, lo publicaba en una revista y podía recuperar los gastos del proyecto, como ahora se paga muy mal ese tipo de proyectos, venía por ahí, en el cual la única forma de pagar ese tipo de trabajos es con dinero. Entonces, al final, no es que solamente lo pueden hacer millonarios, el tema es que tendrías que pensar cómo vas a ganar dinero para poder hacer los proyectos sin depender de publicar o no publicar los trabajos. Claro. Va por ahí la reflexión. Sí, la respuesta a esa pregunta fue, la usó Iker de Fotolari. ¿no? Sí. Pero sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que para hacer fotografía documental, el cómo está la situación es... hay que tener en cuenta el cómo te vas a financiar, básicamente. O sea, o cómo vas a... otra de lo que contesté en La Rioja fue, si quieres hacer fotografía documental, búscate un trabajo. Eso es lo que había dicho en esa situación. Pero bueno, si ves mi viaje, por ejemplo,
salvo las fotos que la gente compra para colgar en su casa, mi viaje no está financiado por la fotografía en sí, sino lo que hay alrededor de la fotografía, ¿no? O sea, talleres con gente que quiere aprender a hacer reportajes, o alguien que está haciendo un proyecto, o puntualmente alguna venta de alguna foto para algún diario, pero eso es muy pequeño. Pero en general, no es que yo voy haciendo fotos para revista de viajes, por ejemplo. O sea, Claro, no por ahí. claro. Sí, 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 claro. Muy bien. Bueno, Walter, creo que llevamos 1 hora y 20 ya, o sea que Claro, es habíamos... que los pues, argentinos ya sabes cómo hablan, ¿no? Tú. No, y nada, ha estado muy bien, ha estado muy a gusto, creo que la gente eh, le ha parecido interesante y bueno, queda el Bueno, compromiso y de... vamos hablando vamos viendo qué tal salimos de la cuarentena esta. Claro, Mi plan es tratar de, o sea, seguramente, aunque aquí se libere la cuarentena, igual me tendré que quedar en España por lo menos otro mes mínimo. ujú, Yo no creo que cruce hasta que no levanten la cuarentena, o más o menos se sepa qué va a pasar en Latinoamérica, porque lo que no quiero hacer es cruzar y tener que estar otra vez en cuarentena en allí. Madrid. Va a ser como, Claro, creo que pues vamos viendo cómo evoluciona un poquito y dale. cuando Sí, empecemos yo a creo que ver, en 15 días, 20 días se verá sí, un panorama más claro. exacto. Y ya le damos forma y bueno, pues te vienes a Cádiz, Perfecto. disfrutas aquí un poquito del clima que hace, que Eso es. tú ya lo conoces, No, tienes ya aquí conozco. amigos, Bueno, Cádiz es una ciudad que me gusta mucho a mí. ¿Eh? sí, tienes aquí Sí, amigos, tienes gente que te va a sí, la verdad que recibir, sí. 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 Así que nada, queda ahí el compromiso que ya lo teníamos más o menos hablado. Y nada, a la gente que nos ha estado escuchando, bueno, deseando que venga, que puedas venir a Cádiz, conocerte, en fin, genial. Y Genial. muy bien. Walter, yo ya No, muchas gracias a ti. te daría las gracias durante 2 horas más, pero no tiene Tranquilo. sentido. Y nada, por aguantar el embiste este de todas estas preguntitas que tenía por aquí. No. Para mí siempre es un placer hablar. El placer es nuestro, escucharte siempre y que compartas con nosotros toda tu experiencia. Y, oye, tío, no todos los días podemos hablar con una persona con un fotógrafo de tu nivel. Eso es de agradecer y que te prestes de esta forma tan sencilla hacerlo, ¿no? Gracias de nuevo, seguimos en Un placer. contacto. Los Dale. que estáis al otro lado, muchas gracias por asistir. El día hoy está para quedarse en casa, así que esperemos que sigáis disfrutando del día en la medida de lo posible. Yo me quedé en casa y nada, mucho ánimo y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chao.